Hermanos, ¿qué tal? Tengan todos ustedes un buen día. Vamos a comenzar con la clase 21 acerca de el seminario, si hay fecha para el retorno de Cristo. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este día. Te pido que por favor derrames tu Espíritu Santo para poder comprender tu palabra. Como dice Señor en el capítulo 3 de Segunda de Pedro, danos limpio entendimiento y discernimiento para poder comprender tu palabra y el mensaje tan importante que debemos tener, que debemos aprender, Señor, para poder defender esta fe. Te pido que por favor des inteligencia y sabiduría a los hermanos que están viendo esta clase para que puedan entender este tema, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, comenzamos entonces con esta clase. Ya estamos ya en la parte 21. El día de hoy veremos la segunda epístola de Pedro, pero el capítulo 3, el cual lo he titulado La segunda venida y la destrucción final. ¿Ok? Así se titula. La segunda venida y la destrucción final. Vamos a leer. Antes de leer, primeramente quiero comentarles que hemos visto en los dos primeros capítulos de esta segunda carta de Pedro, en los dos primeros capítulos, se nos da un planteamiento, ¿no? Se nos da un planteamiento. Y ese planteamiento es acerca del conocimiento que el apóstol Pedro nos dice y que ese conocimiento nos va llevando hacia un punto. ¿Se dan cuenta? Capítulo 1 y capítulo 2 nos ha hablado de tener el conocimiento de Dios, que debemos participar de su naturaleza divina para tener el conocimiento de Dios. Debemos poner en práctica la escala de las virtudes, trabajar la escala de las virtudes todo al mismo tiempo para participar de esa naturaleza divina, para tener ese conocimiento de Dios. Entonces Pedro nos va dando esa señal y también nos habla de verdad presente, nos habla de juicio, ¿no? Entonces, en los dos primeros capítulos se ha visto que nos da el planteamiento de ese conocimiento en el que el apóstol Pedro nos va señalando para qué, para llevarnos a un punto. Ahora veremos en el capítulo 3 de la segunda de Pedro, que es un capítulo fundamental para nuestro análisis. ¿Y cuál es ese punto hacia donde el apóstol Pedro nos está llevando? Bueno, vamos a ver en el capítulo 3. Recuerden, verdad presente, conocimiento, participación de la naturaleza divina, escala de las virtudes y sobre todo, Pedro dice, conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para llevarnos hacia un punto que es el capítulo 3 de esta segunda epístola, ¿no? Entonces sigamos, ¿no? Capítulo 3 dice, mira, capítulo 3 versículo 1 en adelante dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Ambas son para estimular vuestro limpio entendimiento. No dice entendimiento sucio, no, para estimular vuestro limpio entendimiento. Capten esto, hermanos, porque lo que vamos a leer en estos momentos requiere ¿qué cosa? Limpio entendimiento. ¿Y qué quiere decir limpio entendimiento? Quitarte de la mente algún tipo de preconcepto, algún tipo de prejuicio, algún tipo de idea preconcebida. No, limpio entendimiento. Tienes que estar abierto a entender con una mente limpia lo que Pedro te va a decir. Obviamente, el Espíritu Santo, ¿no? A través de Pedro. Entonces, ¿qué más? Ambas son para estimular vuestro limpio entendimiento, para que recordéis las palabras dichas en el pasado por los santos profetas y el mandato de Dios, del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Tenemos limpio entendimiento, santos profetas, Antiguo Testamento,
Y también tenemos el Nuevo Testamento, porque también nos habla de los apóstoles. Entonces, tenemos en los versículos 1 y 2, Pedro hace un énfasis en el limpio entendimiento. Es decir, debemos tener un entendimiento limpio para comprender lo que vamos a leer en este capítulo. Anoten, debemos tener limpio discernimiento. Además de esto, Pedro nos señala que debemos prestar ¿qué cosa? Atención a lo dicho por los santos profetas y apóstoles. ¿Estamos? Eso es lo que estamos diciendo hasta ahorita, versículo 1 y 2. Para que recordéis, para que recordéis. ¿Ah? Sigamos. Ante todo, sabed que en los últimos días, o sea que en nuestros días, vendrán ¿qué cosa? Burladores, que sarcásticos andarán según sus bajos deseos y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Boom, ¿no? ¿Dónde está? Ya claramente Pedro te está diciendo que van a haber burladores, gente que se va a burlar y que te va a preguntar, ¿dónde está la promesa de su venida? O sea, oye, ¿Cristo va a venir o no va a venir? ¿No? ¿Dónde está? Dice, ¿no? Desde que los padres durmieron, todas las cosas siguen como desde el principio de la creación. Eso, ¿quiénes van a decir eso? Esos burladores. ¿Y quiénes son esos burladores? ¿Son gente impía? ¿Gente que no cree en Dios? ¿Quién me responde? ¿Qué creen ustedes? ¿Quiénes son estas personas que se burlan diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que durmieron nuestros padres, todo sigue igual. ¿Quiénes son los que ¿Quiénes son los que se burlan de los que predican la segunda venida de Cristo? ¿Quiénes son estos burladores? Los escucho. A Los ver, mismos algún. hermanos. Exacto. Esperan la segunda venida. Exacto. Por eso era importante leer el capítulo 1 y 2, porque estos burladores son los mismos creyentes, los profesos cristianos o el profeso pueblo de Dios o nuestros, entre comillas, hermanos, que se burlan de esto. Estás loco, conspiranoico, te dicen, ¿no? Imagínate. Ya Pedro nos está hablando sobre esto. Imagínense, hermanos. ¿Mm? Pedro nos está diciendo que en los últimos días, entonces, que en los últimos días, o sea, es en que en nuestro tiempo, habrá cristianos burladores, ¿no? Mofadores, que se burlarán de la predicación del tiempo de la segunda venida de Cristo. También ya nos está dando un mensaje que tiene que ver con ¿qué cosa? Con la creación. Anoten, ya en el versículo 4 Pedro te habla de creación. Entonces, resumen, versículo 1 y 2, limpio entendimiento, discernimiento. Después debemos recordar qué cosa, lo que dijeron los santos profetas, Antiguo Testamento, lo que dijeron los apóstoles, Nuevo Testamento. ¿Qué más? Debemos saber que en los últimos días van a haber cristianos que se van a burlar de aquellos que predican la segunda venida de Cristo. Versículo 4, se siguen burlando. ¿Qué más te dicen? Que estos burladores dirán que todo sigue igual desde el principio de la creación. ¿Y estos burladores quiénes son? Gente creyente. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el capítulo 1 y capítulo 2 se nos dice que es gente creyente, cristianos, porque para ellos es esta carta que Pedro está escribiendo. Sigamos. Entonces ya mete el tema de creación y mete el tema de segunda venida. Ya vamos entendiendo a qué punto Pedro nos está llevando, ¿no? Pedro intencionalmente, dice, perdón, pero ellos intencionalmente ignoran que en el tiempo antiguo los cielos fueron hechos por la palabra de Dios y la tierra surgió del agua y por el agua subsiste. ¿A dónde nos está llevando Pedro en el versículo 5? ¿A dónde nos está llevando? Estos cristianos lo saben,
¿Por qué? Porque estos burladores, estos cristianos, supuestos cristianos, saben. ¿Cómo sé que saben sobre la venida de Cristo? Porque dice, intencionalmente ignoran que en el tiempo antiguo los cielos fueron hechos por la palabra de Dios y la tierra surgió del agua y por el agua subsiste. Es decir, estos cristianos saben sobre el tema de la creación, pero ignoran voluntariamente, no quieren hablar sobre ello. ¿Ah? Aquí, hermanos, en el versículo 5 ya vamos viendo que hay un mensaje implícito. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que la tierra surgió del agua y por el agua subsiste. ¿A dónde te está llevando también? A la creación. No te menciona la palabra creación en el versículo 5, pero se entiende que te está hablando de la creación. ¿O me equivoco, hermanos? Los cielos fueron hechos por la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no es así? Y la tierra surgió del agua y por el agua subsiste. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este relato, en el versículo 5, nos está dando un mensaje implícito acerca del relato de la creación. Y hay un mensaje implícito para el fin de los días. Y esto es lo que esos cristianos rechazan. ¿Se dan cuenta? Versículo 4, versículo 3, hay burladores que intencionalmente ignoran, no quieren saber sobre el tema, que el mensaje que te está dando la creación. ¿Y cuál es ese mensaje que nos da la creación? Bueno, lo vamos a leer más adelante. Pero, ¿entendieron hasta ahorita? ¿Sí? Sí, Sí, hermano. Dale, sigamos. Después que te habla del tema de la creación, en el versículo 4 explícitamente y en el versículo 5 implícitamente, en el versículo 6 te dice, por eso el mundo de entonces pereció anegado en agua, es decir, ahogado, el diluvio, 6, 7, ¿no? En el versículo 6 ya va de la creación que está en el versículo 4 y 5, ya nos está llevando hacia dónde, hacia el diluvio, que es juicio. Y los cielos y la tierra de ahora son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Y aquí ya tenemos una relación, creación, limpio entendimiento. Hay que tener limpio entendimiento para comprender lo que se va a leer ahorita. Tenemos que van a haber burladores. Nos están mandando un mensaje acerca de la creación. Luego el diluvio, que fue el primer juicio. ¿Y luego qué? Son guardados para el fuego del día del juicio. Nos está mandando ¿hacia dónde? Hacia la destrucción final. Destrucción final. Segunda venida de Cristo. Aquí Pedro está siguiendo, entonces, hermanos, escuchen, aquí Pedro está siguiendo un hilo argumentativo en el que relaciona la creación. ¿En cuántos días se ha creado el mundo, hermanos? ¿En cuántos días? 6 días. Y el séptimo se descansó. Entonces, aquí Pedro está siguiendo un hilo argumentativo en el que relaciona la creación de 6 días y el séptimo descanso con lo que acontecerá en los tiempos finales, 6,000 años y 7,000 años. Te va conectando eso, porque todo eso estamos leyendo ahora. Entonces tenemos creación, tiempo final, burladores acerca de la segunda venida de Cristo, diluvio, destrucción final. Esto es el hilo que se sigue en estos primeros 7 versículos. ¿Captan o no? sí, Listo. Continuamos entonces. Entonces, en estos primeros 7 versículos se nos habla de creación, tiempo final, van a haber burladores acerca de la segunda venida de Cristo, diluvio y destrucción final. ¿Estamos o no estamos? estamos. Dale, Sí, hermano. dale. Sigamos entonces. Ya está. Sigamos. Y acá quiero que presten mucha atención, porque
el mensaje muchas veces está implícito y explícito y se va en eso, ¿no? Entonces, mire, sigamos. En el versículo 8 dice, pero amados, no ignoréis esto. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Bien, Pedro pudo haber dicho de frente, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y ya está. Pero no, él dice que no ignoréis esto, no ignoréis esto. Esto es lo que te voy a decir, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No lo pases por desapercibido, no lo ignores. Acuérdate, piensa, ¿por qué te estoy diciendo que un día es como 1000 años y 1000 años como un día? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por gusto o porque te quiero dar un mensaje? Nada en la Biblia está por gusto. Cada versículo es por algo, no es por gusto. Y Pedro dice, no ignoréis esto. O sea, lo que te voy a decir, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No ignores eso. Como diciendo, presta atención, lee, entiende esto para que saques el mensaje, porque Pedro te está queriendo dar un mensaje. ¿O no es así? No ignoréis eso. Recuérdate, esto es importante, te está diciendo. ¿Estamos? ¿Estamos o no? Sí, claro. Dale, ya. O sea, está claro que te dice, no ignores esto, es importante. No te lo estoy diciendo por gusto, es importante lo que te estoy diciendo. Ya versículos anteriores nos está hablando de diluvio, creación, segunda venida, ¿no? Burladores, tiempo final, juicio. Ya ve sacando tu conclusión de lo que Pedro nos está diciendo. Entonces, Pedro hace esta transición. Ahora nos lleva a la consumación de una clave. Esta es la clave que debemos de entender. Una clave especial para entender todo lo que nos quiere decir en su epístola. Pedro nos ha llevado a través de toda una línea de pensamiento acerca del capítulo 1, capítulo 2, nos está llevando toda una línea de pensamiento para decirnos que en el tiempo final, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Además de esto, Pedro nos señala, ¿qué cosa? Que esto es muy importante y que no debemos ignorarlo. Por lo tanto, en la profecía final existe también la simbología o el principio profético de día por 1000 años. Muchas veces se ha hablado acerca del principio de día por año, lo cual está bien, pero acá tenemos un principio también de día por 1000 años. No ignoréis esto, hermanos, no ignoren esto. Recuerden, día por 1000 años, día por 1000 años. Creación, te está llevando ¿a dónde? A la creación. Y a eso relaciónalo con qué? Día y 1000 años. Ojo con eso. Sigamos. El Señor no demora. Recuerden esta palabrita, demorar. Subrayen esto o memoricen esto. Retengan esto. El Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ah? ¿Estamos? ¿Estamos? El Señor no demora en cumplir su promesa. ¿De qué promesa te está hablando? ¿Alguien sabe? La segunda venida. La segunda venida, sí, advenimiento. De la segunda venida. ¿Y qué entienden ustedes? A ver, vamos a llegar a la lógica. Para los que nos ven por YouTube, también puedan entender esto. ¿Y alguien me puede explicar qué entiende por demorar o por retardar o retrasar? ¿Alguien me puede decir qué entiende por demorar? ¿Cómo yo sé que alguien se demora? Porque ya hay un tiempo determinado. Exacto.
Imagínate, Laura, que yo te diga, ¿no? Yo voy a ir a tu casa, voy a visitar a Ángel, Noé, mañana a las 5 de la tarde. Ángel, ¿te estoy dando o no te estoy dando un tiempo específico que te voy a ir a visitar? ¿Sí o no? Mañana, 5 de la tarde. Sí, ¿Estamos? hermano. Dale. Sí, claro, hermano, claro. ¿Y qué pasa si yo mañana a las 5 no aparezco? Ya es 5:30, 6 de la tarde, 7 de la noche, 8 de la noche y no aparezco. ¿Qué vas a decir? Que me estoy Tardando tardando o demorando. o demorando. Pero ¿cómo tú sabes que me estoy demorando? Porque, Que ya me dio una fecha, una hora. porque ya te di un tiempo. Ahora, si mañana quedamos a las 5, si mañana es 2, 3 de la tarde, tú sabes que no me estoy demorando, porque todavía falta para llegar, porque ya conoces el tiempo, ¿sí o no? Sí, así es. Así es. ¿Entendieron, hermanos? Ahí está. Ahí, la Biblia hay que leerlo con lógica, o sea, detalle, con lógica, dándonos cuenta de esto. Entonces, para que el Señor nos mencione que no retarda o que no demora su promesa de su segunda venida, en primer lugar, nos tiene que mostrar el tiempo de su regreso. Porque ¿cómo yo voy a saber si se retarda, si se demora o no se demora? ¿Cómo yo voy a saber? Porque tengo que conocer el tiempo. Si no conozco el tiempo, no puedo saber si se demora o no se demora. Pero si conozco el tiempo, entonces sé que no se está demorando porque todavía no es tiempo de que venga. ¿Captan o no? Sí, hermano. ¿Ah? ¿Estamos o no? Sí, señor. Así es. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, para que Pedro nos diga que el Señor no se demora, es porque el Señor nos tiene que dar el tiempo de su venida. Y nosotros, conociendo el tiempo de su venida, entonces decimos, Cristo viene en tal año. ¿Qué año estamos? 2022. Falta todavía. Por lo tanto, sé que no se está demorando porque falta todavía. ¿Se dan cuenta? La lógica es aplastante, hermanos. Es aplastante. O sea, no hay debate sobre esto. ¿No? No hay debate sobre esto. La lógica es, el versículo se entiende por sí solo. ¿Estamos? ¿Estamos o no? Pero bueno. ¿Y cómo Sí, dice acá? señor. Y luego, ¿cómo dice? El Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan. O sea, algunas personas piensan que Cristo se está demorando en venir. ¿Y por qué piensan esto? Porque dice, como algunos piensan. O sea, hay personas que piensan que Cristo está demorándose en venir. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estas personas no conocen el tiempo de su venida. Rechazan el mensaje. Entonces, como rechazan el mensaje, dice, Cristo está demorando o no va a venir todavía, porque rechazaron el mensaje. Como no conocen el tiempo, no saben en qué periodo, en qué espacio de la profecía nos encontramos. ¿Te das cuenta? Que no saber de profecía te pierde en tiempo y espacio. ¿Se dan cuenta o no? O sea, Sí, hermano. ¿hay alguna duda con respecto a este versículo, hermanos? Yo creo que está bien explicado, pero si alguien tiene alguna duda, que pregunte, ¿no? Con tranquilidad. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Está todo No, claro? hermano. Sí, No, hermano. señor, no hay dudas. Dale, entonces. Por lo tanto, Cristo no se demora, dado que Él tiene un tiempo marcado, un tiempo fijado en el que vendrá. Cristo vendrá cuando se cumpla el tiempo marcado. Cristo no puede venir antes de tiempo. Por ejemplo, algunos dicen, Cristo puede venir hoy, o va a venir mañana, puede venir mañana. Esto no es cierto, hermano, esto no puede ser así. Hay pastores incluso que dicen, Cristo puede venir hoy como también no, o puede venir mañana si Él quiere. No, no es así, no es así. Porque si ese argumento fuera cierto, si Cristo viene mañana, por ejemplo, Cristo estaría yendo en contra de su propia palabra, en contra de su propia promesa, porque Él te ha mostrado el tiempo y Él no se demora. ¿Mm? ¿Estamos o no? No tiene premura ni tardanza, Él viene, cuando toque.
¿Estamos? Sí, hermano. Entonces, hay que tener en cuenta eso, queridos hermanos, ¿ya? No puede ir en contra de su promesa. Cristo no puede venir hoy ni mañana. Él tiene que venir en el tiempo que toque. Además de esto, lo vamos a ver más adelante si Dios quiere, Ellen White señala que todas las profecías de tiempo final no son condicionales, es decir, que tiene que cumplirse sí o sí. Hay que tener en cuenta eso. Sigamos, versículo 10. El día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con gran estruendo, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra y todas sus obras serán quemadas. Se está hablando de la segunda venida de Cristo. Claro, vendrá como ladrón, ¿no? Ah, entonces va a venir de sorpresa. No, esto ya lo hemos explicado en una clase anterior, donde se ha explicado, pues, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 y 2 y 4, donde se nos señala que viene como ladrón. ¿Para quién? Para el que está en tinieblas, para el que no se prepara, para el que no sabe el tiempo. Para él viene como ladrón. A él le sorprende, pero a nosotros que sabemos el tiempo, no nos sorprende. Por lo tanto, para nosotros no viene como ladrón. Esto ya está claro, ¿verdad? Porque esto lo hemos explicado en una clase anterior. ¿Se acuerdan o no? Creo que lo titulamos Textos Bíblicos Cruciales. ¿Se acuerdan o no? Sí, hermano. Está explicando. Sí, sí. Versículo 11. Siendo que todo será destruido, ¿qué clase de personas debe ser en santa y piadosa conducta, esperando y acelerando la venida del día de Dios? En ese día los cielos serán encendidos y deshechos, y los elementos se fundirán abrasados por el fuego. ¿Estamos o no? Te está hablando claramente en un contexto de segunda venida. Por lo tanto, tenemos que un día equivale a ¿qué cosa? A 1000 años en profecía. Y todo esto tiene que ir relacionado con creación. Ya lo hemos visto recientemente. Para ir terminando, pero según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habita la justicia. Por eso, oh amados, ya que esperáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en paz con él, sin mancha ni reprensión. Mira, en este versículo Pedro te está diciendo, oh amados, ya que conoces el tiempo, ahora que ya sabes en qué momento Cristo viene, ya que conoces el tiempo, procura con diligencia ser hallados en paz con él, sin mancha ni reprensión. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo? Aunque nosotros sepamos el tiempo de la segunda venida de Cristo, debemos estar preparándonos diligentemente en la escalera de las virtudes, tal como lo habíamos visto anteriormente, que se nos ha mostrado en el principio. ¿Para qué? Para llegar a ese conocimiento pleno de Cristo, a una perfección, a una unión íntima con Él. De nada va a servir, ojo con esto, de nada va a servir conocer el tiempo de la venida de Cristo si no llevamos una vida en consonancia con Dios. Recuerden el tema del carácter. No solo es tema de conocimiento, y tener el conocimiento de Dios implica también carácter. ¿Estamos? Entonces Pedro te está diciendo, ya que conoces el tiempo, ahora pues tienes que trabajar también en el carácter. ¿Para qué? Para que cuando Él venga te haya en paz, sin mancha ni reprensión, sin mancha, sin pecado, ¿no? O sea, te encuentre pues, no, sin pecado no, pero te encuentre, no te encuentre en pecado, me dejo entender. O sea, te encuentre ya purificado en el sentido de haber vencido al pecado en vida, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Y si no lo ves, y si no lo, en vida para los 144,000, pero para los que mueren como mártires, claro, también van a morir por amor a Cristo, ¿no? Con esa transformación, bueno, Cristo nos va a transformar cuando venga, pero me refiero con un carácter ya pulido. En el crisol ya Cristo te habrá pulido y quedará ese oro, ¿no? Esperando que Cristo venga para que resucites. A eso me refiero. Entonces, hermanos, esto va por ahí. Y claro, versículo 14. Entonces, cuando te dicen, si predicas, una vez alguien dijo, ¿no? Alguien me comentó, entonces si Cristo viene en tal año, entonces yo voy a hacer con mi vida lo que quiera y un año antes me arrepiento, dice, ¿no? Pero ¿qué nos dice Pedro? Estás mal. Tienes que seguir trabajando en tu carácter. Si ya que esperáis estas cosas, o sea, ya que sabes todo esto, entonces trabaja en tu carácter. ¿Ah? O
¿Se dan cuenta? Y entended que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, como también nuestro amado hermano Pablo se escribió según la sabiduría que le ha sido dada. En todas sus cartas habla de esto. Ellas contienen algunos puntos difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para perdición de sí mismos. Vosotros, amados, prevenidos como estáis, guardaos para que no seáis arrastrados por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Antes, creed en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y por la eternidad. Amén. Voy a leer el versículo 18 de nuevo. Antes, creced en la gracia y ¿en qué más? En el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se acuerdan cómo comenzaba el capítulo 1 de segunda de Pedro? ¿Se acuerdan que decía que debemos tener el conocimiento de Dios para que la gracia y la paz nos sea multiplicada? ¿Se acuerdan o no? Y te vuelve a decir en el último versículo de la segunda epístola de Pedro, en el último versículo de esa epístola, te vuelve a mencionar gracia y conocimiento. Comienza con gracia y conocimiento y termina con gracia y conocimiento. Y entre ellos está segunda venida, conocer el tiempo. Día y 1000 años, gracia y conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Día y 1000 años, no ignores esto. Tienes que tener un limpio entendimiento para trabajar tu mente. Tiene una mente limpia para entender esto, porque si estás con una mente sucia, cochina, no lo vas a comprender. Es así, es así. Entonces, hermanos, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Está claro? Sí, Sí, hermano. sí, muy claro. Dale. Por lo tanto, vamos a hacer un resumen de esto. 3 textos paralelos para las simbologías o códigos que hay en la Biblia. Hemos leído segunda de Pedro 3:8, que dice, pero amados, no ignoréis esto, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Punto. Salmo 90, versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Hay 3 textos en toda la Biblia. Vamos a encontrar 3 textos, 3 versículos, solo 3 versículos que nos señalan la equivalencia de día por 1000 años. Sellado por ley divina, hermanos. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Día por 1000 años. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sellado por la divinidad. 3 textos que nos señalan la equivalencia de que no ignoremos, no lo perdamos, no ignoremos de que un día es como 1000 años. No ignoremos eso. ¿Estamos o no estamos? Sí, hermano. Listo. Para terminar, sigamos. Un día entonces equivale a 1000 años y 1000 años equivale a un día. Si hay 6 días de creación, entonces va a haber día por 1000 años, 6000 años de pecado de la humanidad. Séptimo día de la creación, que es el sábado, va a equivaler al séptimo milenio o el sábado milenial, el milenio que vamos a estar en el cielo, en el que nos habla Apocalipsis 20, Juan en Apocalipsis capítulo 20. Ese milenio en el cielo será el séptimo. Esta es una interpretación que lo hemos sacado, hermanos, con pura Biblia. Ahorita todavía no hemos mencionado nada de Ellen White en estas tres últimas conferencias, la 19, la 20 y la 21, no hemos mencionado todavía a Ellen White. Es pura Biblia. Una vez que tengamos este entendimiento con pura Biblia, las siguientes clases vamos a ver qué pensaban los pioneros de esto. ¿Y saben qué? Les voy a adelantar. Los pioneros ya de la iglesia adventista también creían en el paralelo de 6 días, 6000 años. Dentro de ellos está John Navin Andrews,
que escribió un artículo en la Review and Herald que decía la semana de la creación, ¿no? O algo así, la semana profética de la creación. ¿Y saben qué? Ellen White avaló lo que John Neville Andrews tenía ahí, había escrito en la Review and Herald. Y es más, Ellen White también tiene más de 20 citas acerca de los 6.000 años en diferentes libros. Imagínense, Biblia en mano ya llegamos a esa conclusión, pero para dar más evidencia y más pie a esto también, veremos qué es lo que piensa Ellen White y los pioneros sobre esto. Pero eso lo veremos las siguientes clases. Lo que yo quiero saber es si ustedes, con pura Biblia, llegaron a entender este mensaje, ¿sí o no? ¿Mm? ¿Llegaron Sí, ¿Llegaron a entender esta conclusión o hay dudas? O dicen, hermano, como que todavía no encuentro el hilo. ¿Mm? ¿Estamos? Claro, está claro. Está claro entonces, con pura Biblia. Sí, hermano, está muy claro todo. Bueno, queridos hermanos, como es sabido, yo invito a que ustedes puedan entrar a la página web del Gran Engaño y a la página de YouTube del canal de Víctor San Vicens, en el que podrán ver diferentes temas acerca de muchas cosas, ¿no? El tema de la fecha para el retorno de Cristo, temas de doctrina, los estudios bíblicos que están ahí colgados en la web. Invito a que puedan ir para que puedan tener más conocimiento acerca de estos temas, ¿ok? Invito a que puedan visitar la página de Víctor San Vicens, El Gran Engaño, en la página web, y en el canal de YouTube lo encuentran como Víctor San Vicens, ¿ok? Bueno, hermanos, eso ha sido todo por la clase de hoy. Muchas gracias por haber estado presentes y por haber también comprendido la clase. Antes de terminar, vamos a orar, ¿ok? Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Amadísimo Padre, gracias te damos por este día. Te pedimos, Señor, que lo estudiado en esta tarde, noche, se quede grabado en nuestras mentes, en nuestros corazones. Te pedimos que nos des limpio entendimiento, limpio discernimiento para comprender tu mensaje, que ya desde el Antiguo Testamento, desde los santos profetas, incluido el Nuevo Testamento con los apóstoles, Señor, ya tú nos estabas mandando mensajes acerca del tiempo de tu segunda venida. Por favor, cuídanos y protégenos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.